Cuando escuchamos Resumiendo en la voz de Joaquín Sabina, como todos los lunes, estamos presentando nuestro micro, resumiendo con la participación, la colaboración de Claudia Martín, a quien agradecemos, como siempre, su buena predisposición, estar acompañándonos y estar aportando a este proyecto colectivo que es FM Utopías. Claudia, muy buenos días, un gusto poder saludarte. Sé que estuviste representando a nuestra radio, a nuestro programa, el día sábado en San José de Rincón, como corresponsal. En primer lugar, te tengo que felicitar por tu trabajo y bueno, y te vamos a dar la bienvenida ante todo. ¿Qué tal? Muy buenos días, ¿cómo estás? Hola Aldo, buenos días a la audiencia. Y bueno, sí, el sábado participamos de un hecho histórico, ¿no? Que fue la marcha, la primera marcha del orgullo en San José del Rincón. Un hecho histórico para la ciudad de Rincón y un hecho histórico también para toda la costa, porque fue una marcha donde participaron distintos colectivos de la costa. Digamos que esta marcha del orgullo es la marcha donde se expresan todas las disidencias sexuales, todas las expresiones de la sexualidad, y creo que tiene que ver con empezar a tolerarnos, respetarnos y marchar con una sociedad mucho más inclusiva, a partir del reconocimiento de que cada uno tiene de vivir su vida de la mejor manera y de como más les guste, y esto no tiene que ser motivo de ninguna complicación como ha sido durante muchos años. Y me parece sumamente importante que se avance en este sentido y que haya expresiones como esta y que las sociedades sean tolerantes, que participen, que entiendan y que marchemos juntos, que eso en definitiva tiene que ser como una sociedad que está justamente interiorizada por estos temas e incluida, porque tenemos que incluir y no expulsar o discriminar como se hacía anteriormente. Bueno, para poder entender, ¿no? Estas marchas tenemos que hacer un poquito de historia. Estas marchas no son de hace poco tiempo, no se realizan hace poco tiempo. Estas marchas empezaron, la primera marcha en 1970, en las ciudades de Nueva York, San Francisco y Chicago, conmemorando una situación que se da en un pub de New York un año antes, en donde hubo una brutal racia. Acordémonos que en ese momento en Nueva York no existía la ley que amparaba a los homosexuales y tenían prohibida la entrada a cualquier tipo de lugar público y con ropa que no fuera del sexo que le correspondía. Por lo general, la policía, antes de realizar esas racias, avisaba previa coima correspondiente. Esa noche no avisó, fue por sorpresa y fue realmente brutal, brutal lo que pasó y la represión que hubo, donde hubo muchos muertos y muchos heridos. Estamos hablando de hace 51 años. Después se fueron dando a lo largo de Europa, en Alemania, en España, después se dio en Sudáfrica, México, que fue el primer país centroamericano donde se realizaron estas marchas, y en 1992 se realiza la primera marcha en Argentina, en Buenos Aires, que fue el primer país de Sudamérica que empezó con esta modalidad de las marchas del orgullo. Pero las consignas siempre fueron las mismas. Fue libertad, igualdad y diversidad. Y el motivo era visualizar, era el decir, aquí estamos y acá tenemos y queremos nuestros derechos. Y vemos que realmente, después de 30 años en la Argentina, con esta marcha que hoy ya se da en todo el país y son marchas multitudinarias, vemos las mismas consignas, vemos como consigna la libertad, la igualdad, la diversidad.
vemos mucha discriminación sobre la diversidad sexual. Todavía se sigue considerando, o muchos lo siguen considerando como una enfermedad, cuando en 1990, en Asamblea General de la Organización Mundial de la Salud, se remueve de la lista de enfermedades mentales. Pese a eso, hoy todavía hay padres que llevan a sus hijos al psiquiatra para que los medique porque prefieren tener un hijo dopado antes de que pueda vivir su sexualidad plenamente. Yo con esto de la marcha y demás, me interioricé de varias cuestiones con respecto a esto. Y realmente quedé alelada cuando me hablaron de algo que yo desconocía totalmente y me remontó al 1600, a la época de los juicios a las brujas de Salem. Y estamos en el siglo XXI, pero no obstante esto, hay padres que a sus hijas mujeres lesbianas las hacen violar por sus amigos para curarlas. Esto se le llama violación correctiva. Un espanto realmente, ¿no? Pero esto pasa y pasa acá, y pasa acá. Muchas familias que han desheredado sus hijos, que los han echado de su casa, que los han dejado a la buena de Dios. Realmente yo creo que la sexualidad no define a la persona, ¿no? Es algo muy privado, es algo muy personal, y si bien tenemos leyes con respecto a identidad de género y cupo laboral, todavía como sociedad no lo aceptamos, y por más leyes que tengamos, si como sociedad no abrimos la cabeza y si como sociedad no visualizamos esta realidad, por más leyes que tengamos, no vamos a salir de esta situación. Esta es una situación que atraviesa a todos, porque acá no hay edades, acá no hay condición social, acá no hay condición cultural. Y es lamentable que la infelicidad de muchos venga porque tenemos todavía una sociedad totalmente homofóbica. Sí, y esto, perdón, Claudia, pero esto existen todavía en sociedades mucho más conservadoras, hay ciudades, hay pueblos, hay comunidades que realmente resisten a los cambios y creo que también en esto, ¿no? De empezar a hacerlo pensar de otro lugar, que las instituciones también colaboren, porque esto es una cuestión transversal. Si la justicia no actúa, si la justicia sigue siendo también patriarcal, sigue teniendo una mirada machista, sigue teniendo una mirada misógina, si hay instituciones como las escuelas, o hay instituciones donde los clubes, por ejemplo, no hay esta mirada transversal o esta mirada que realmente que sea inclusiva y que acepten a los diferentes, vamos a seguir trabajando en un lugar muy difícil. Creo que tenemos que empezar a trabajar con todas las instituciones y hacer visible esto. Es un día, pero hay que trabajarlo diariamente. Sí, yo creo que esto es un trabajo de todos los días, ¿no? En principio dentro del núcleo familiar, ¿sí? Hacerle ver desde muy niños que lo que se ve no es un bicho raro, que es una persona como cualquier otra que tiene valores y que vive su sexualidad de una manera distinta. Posiblemente muchos de los que me escuchen dirán que lo hablo desde un lugar que uno desconoce, porque por ahí pasa esto, cuando uno habla de determinados temas, el que está del otro lado, por ahí el receptor puede pensar si lo dice porque no le toca de cerca, porque no sabe lo que significa y demás. Y yo les tengo que decir grave error,
porque yo lo vivo como mamá, con una hija excelente, brillante, que se ha podido realizar en la vida y que ha tomado la decisión de su diversidad de género, y yo y su familia y sus amigos siempre la hemos apoyado y estamos orgullosos de ella, pero porque es un conjunto, ¿sí? Es un conjunto. Entonces, lo hablo como mamá y sé lo que es tener una hija feliz, realizada con su pareja, que puede expresar lo que siente, que puede expresar su identidad sexual, que no la humille, que lo tome como una manera natural como los tomamos todos. Por eso es justamente mi intención y mi interés de que se cambie esa cuestión, porque hay un grupo que le cuesta mucho conseguir trabajo, por ejemplo. Y además, Especi- Claudia, discúlpame, sin hipocresía, porque se ha vivido mucho tiempo con hipocresía, ocultando realidades que eran distintas a lo que se mostraba, porque había que mostrar algo totalmente distinto. Y creo que de nada sirve, ¿no? Todas estas cuestiones si uno no es real, si uno no se expresa plenamente y es feliz. Creo que la felicidad siempre tiene que estar acompañada de nuestras vidas, tiene que ser el eje de nuestras vidas, y el respeto a partir de la familia, de los padres, de la gente más cercana, y creo que de eso se trata, marchar juntos, y creo que eh, muy fuertes tus palabras, pero que tienen que ver con esto, ¿no? Con hacernos entender que esto no tiene que ser una cuestión personal, sino tiene que ser una cuestión colectiva, y creo que de eso se trata. Y bueno, tenemos audio, vos querés completar algo más y después vamos a ir escuchando los audios que vos estuviste consiguiendo. Mirá, a mí me gustaría, ya que vamos a presentar los audios, ¿no? En principio, terminar esta reflexión Dale. con una frase del escritor Eduardo Galeano, que me parece que cabe para esta situación, ¿no? Y para este tema. La primera condición para modificar la realidad es conocerla. Me parece que es así, me parece sumamente acertado. Y la única manera es conocerla. Nos tenemos que involucrar un poquito más en determinadas cuestiones. Bueno, yo tengo el audio, el primer audio que creo que vos hiciste con una representante de las Martas, y si a vos te parece bien, vamos a empezar a escuchar a cada una de las voces que vos tuviste la oportunidad de grabar el sábado último en la marcha, con distintos referentes y cada uno de ellos expresando esto, ¿no? ¿Qué siente en una manifestación de este tipo? ¿Cómo ha trabajado esto, que seguramente ha sido difícil, pero sobre todo dejando un mensaje positivo? ¿Te parece bien? Escuchamos entonces el primer audio, Me ¿puede ser? parece perfecto. Sí, sí. Bueno, ahí vamos. Para FM Utopía, estamos con Romina Fernández, que vino desde Santa Fe a participar de esta primera marcha histórica en San José de Rincón. Ella representa al colectivo de marchas y privadas, y bueno, las dejo con ellas para que de eso se vea. Hola Claudia, ¿cómo te va? Bueno, qué bueno que haya presencia de medios de la zona en esta marcha histórica realmente en la región de la costa. Hermoso realmente participar en Santa Fe, justamente porque acompañamos siempre, nos acompañamos mutuamente con los colectivos de la zona de la costa, particularmente con la mesa en una nena en el Rincón. Hemos articulado muchas actividades siempre, y la verdad que nos parece súper importante, histórico, repito, que por primera vez se replique lo que es la Marcha del Orgullo, que es una marcha que a nivel internacional y a nivel nacional se viene desarrollando ya en muchos puntos del mundo y de Argentina particularmente. Para nosotras realmente es muy, muy importante estar acá acompañando
a la incidencia, acompañando a los compañeros de la mesa de la menos, que es la mesa que ha traccionado justamente esta instancia, junto con distintos colectivos disidentes de la zona. Nos parece también muy importante que sea la primera y que sea justamente la puerta de entrada, el punto de partida para muchas marchas a desarrollarse durante el año, como en todo el país. Y bueno, además de acompañarla, lógicamente de ver esta marcha, disfrutarla, mostrarle al pueblo de la costa, al pueblo rinconero particularmente, cuáles son nuestros reclamos, nuestras banderas, nuestras proclamas, y bueno, nos sentimos acompañados, acompañadas, obviamente, en esta militancia, hoy en día en las calles de Rincón particularmente, pero con un nivel de visibilidad y de reconocimiento en toda la costa. Bueno, el primer audio, y uno no puede dejar de pensar lo que ha significado la violencia sexual, las muertes, porque hubo muertes y hay muertes y todavía sigue habiendo muertes, pero bueno, la justicia también se fue adecuando con la calificación de ante lo que era un homicidio violento, hoy se transformó en un femicidio, un transfemicidio. Creo que también tenemos que mostrar eso, ¿no? Esa arista tan degradante, tan asquerosa que significa la violencia, la muerte de unos por otros, solamente por considerarlo distinto, por considerarse que son dueños de sus vidas. Y creo que hablar de estos temas es importante. Y creo que es un espacio, los medios de comunicación tendrían que tener justamente estas posibilidades que nos estamos dando nosotros para seguir charlando. Creo que esto que vos hablabas, lo que decía Galeano, que hay que conocer más para definir un pensamiento, creo que es fundamental. Sí, Claudia, seguimos escuchándote. Sí, bueno, con respecto a lo que vos hablabas, con respecto de la violencia, San José del Rincón fue víctima de varias muertes a su colectivo trans. Y bueno, y realmente muy duro, ¿no? Muy duro porque fueron muertes, algunas fueron muertes por odio, por la violencia, por el solo hecho de ser trans. Es un colectivo, la verdad, muy difícil de llevar, les cuesta mucho incorporarse al mundo laboral. ¿Respeta San José de Rincón la ley de cupo laboral? Sí, respeta, pero es muy poquito lo que se puede hacer. Y lamentablemente es donde vos ves también esas falencias más grandes, ¿no? En ese colectivo trans. Hay algo que el Estado tiene la responsabilidad, porque el Estado en un momento quiso dar derechos a todas las personas y en vez de incluir, excluyó, porque hizo escuelas para distintos colectivos, ¿no? Para los colectivos de disidencia. Y me parece algo ilógico, porque si tenemos que incluir que hagan colectivos o escuelas o cursos para personas disidentes, no entendemos nada, porque creo que es todo lo contrario. La escuela tiene que estar preparada para la tolerancia, el respeto y la inclusión. Seguimos trabajando como si fuesen nichos, como si fuesen sectores que, bueno, le estamos dando derechos, pero lo estamos educando en un ámbito distinto, en una posición distinta. El trabajo está en las leyes, pero en la práctica no existen. Creo que también ahí hay cuestiones como para repensar desde el lugar del Estado, ¿no? Claro, porque cuando vos vas a pedir trabajo, yo las veces que he ido a una entrevista de trabajo, nunca me preguntaron sobre mi sexualidad, ¿no? Es una cuestión que hasta ridícula sería, y si no fuera tan tremenda daría risa, diría Serrat. Pero es verdad, o sea, si a vos lo que te importa para tomar un empleado son sus capacidades, no su vida sexual. Pero bueno, lamentablemente, como todavía no abrimos demasiado la cabeza
y nos quedamos con esa parte de la persona únicamente, pasan las cosas como pasan. Y vos fíjate que si escuchamos los audios nos vamos a dar cuenta que siguen reclamando lo mismo que reclamaban hace 50 años atrás en Nueva York. Entonces, qué importante sería de que esas marchas ya no se hicieran pidiendo lo mismo que se viene pidiendo hace 50 años, y que esas marchas se hicieran como se hace la marcha del 24 de marzo, recordando, ¿no?, una fecha y no teniendo que pedir otra vez lo mismo porque no se da. Las reivindicaciones que no se dan. Vamos a seguir escuchando el segundo audio, ¿te parece bien? Creo que tenemos a Marta Mesa, una referente. La tenemos bueno, el primero que escuchamos era una representante de, como vos bien dijiste, de las Martas, porque vino gente de Santa Fe también a apoyar esta primera marcha del orgullo. Las Martas es un equipo de fútbol feminista y también por parte de la mesa de mujeres lésbicas. Ahora la vamos a escuchar a Marta Mesa, que es una referente política de Arroyo de San José del Rincón, y así también perteneciente a la mesa de Ni Una Menos, que también participó en esta primera marcha, en la organización de esta primera marcha del orgullo en San José del Rincón. Vamos a escucharla. Vamos a escucharla. Acá tenemos la carpetita. Vamos a escucharla. Acá va. Vamos. ¿Qué pensar de esta primera marcha histórica que se hace por el orgullo del Rincón? Y bueno, y las expectativas después de esta marcha. La verdad que estamos muy contentas y contentes por haber llevado adelante la primera marcha del orgullo en conjunto con el colectivo que se puso al hombro toda esta preparación. Bueno, estamos acá en el arco de San José del Rincón esperando para marchar hasta la plaza principal. Histórico San José del Rincón, ya que el Rincón es un lugar donde yo nací y siempre hubo prejuicios, discriminación, y hoy que se haga esta marcha, la verdad es que es muy importante para abrir cabezas y mentes. Gracias, Marti, gracias por participar. ¿Algo más? No, gracias, y bueno, muchas gracias por poder unir esta marcha del orgullo que va a ser historia en Rincón y la zona de la noche. Gracias, Martita, muchas gracias. Bueno, qué decir, ¿no? Conociendo la comunidad, conociendo el lugar y sabiendo que todavía hay mucho que trabajar. Es una expresión que ella decía, ¿no? En otras palabras, pero en definitiva ese es el mensaje. Vamos a seguir reflexionando, Claudia, y para ir cerrando después luego con el organizador de esta marcha, o uno de los organizadores de esta marcha, quien impulsó en esta marcha, y sobre todo la colaboración que se tuvo, porque bueno, vinieron gente, organizaciones de Santa Fe, bueno, gente también de toda la costa, Santa Rosa de Cachini también estuvo presente, Arroyo Leche también estuvo presente, y esto, ¿no? De acompañar y de estar formando parte de algo que nos tiene que hacer reflexionar a partir de la visibilidad y sobre todo la tolerancia. Creo que son algunas palabras que tenemos que trabajar por la inclusión, el respeto a las disidencias, el respeto al distinto, y que creo que si no nos transformamos en las sociedades como el fascismo, que lo negaba, o el nazismo, que lo negaba, o los atenienses que mataban a aquellos que eran distintos, a aquellos que eran que tenían dificultades, que tenían enfermedades, aquellos que no servían como soldados, aquellos que no servían por una causa que ellos pensaban que era la única causa, o una causa que realmente es algo irrisorio o algo ilógico con la evolución del mundo, ¿no? Y creo que hay que seguir trabajando. Un aporte tuyo antes de escucharle el último audio, Claudio. Tenemos que dejar de ser una sociedad hipócrita, Aldo. Así es. Tenemos que dejar de ser una sociedad hipócrita.
Y yo creo que ahí nos va a ir mucho mejor a todos. Si realmente dejamos de serlo, de ser así, ¿no? De una sociedad que divide tanto, una sociedad que excluye tanto, tenemos que dejar de ser una sociedad hipócrita. Yo quiero destacar de esta marcha el respeto con la que se hizo, no hubo un solo problema, el respeto tanto de la gente que marchó, de los diversos colectivos, con sus diversidades sexuales, como de la gente en general del pueblo de Rincón, el respeto con que se tomó esta marcha. Sinceramente digno de destacar. Fue realmente una fiesta, porque hubo también espectáculos, porque dentro del reclamo también se vivió como una fiesta, y destacar, bueno, estuvo la presencia de la mesa feminista, el colectivo feminista acá, Arroyo Leyes, hubo gente también, como vos decías, de Santa Rosa de Calchines, y destacar la presencia del grupo de danzas del Liceo Municipal de San José de Rincón, que como todos saben, es una institución muy arraigada en San José del Rincón, y bueno, bailaron excelente, excelente, e invitaron a los colectivos disidentes a poder participar dentro de esa institución tan tradicional dentro de San José del Rincón. Y a mí me pareció más que importante eso. No, por supuesto. Vamos a escuchar el último audio y después hacemos el cierre, ¿te parece bien? Bárbaro, Aldo. Vamos a escuchar, acá tenemos, ahí está. Sería la primera marcha histórica en San José del Rincón, el orgullo, y bueno, quería saber vos como integrante, como representante un poco, ¿no?, de toda esta marcha, qué es lo que esperás después de esta marcha, cuál es el sentido de la marcha, cuáles son tus inquietudes con respecto al después de esta marcha. Bueno, como todas las marchas, esto simboliza alegría, significa lucha, significa orgullo, tiene mucho sentido la marcha. Lograr la primera marcha en San José del Rincón, que fue con el colectivo, o sea, acá no hay nombre, no hay bandera política, acá lo hicimos todo en conjunto con todo el resto de los compañeros. Y creo que es un logro enorme para San José del Rincón, que toda la diversidad se haya unido para conformar la mesa del orgullo y poder tener la marcha acá en San José del Rincón. ¿Cómo pensás que una sociedad pequeña como la de Rincón y también con determinadas cuestiones y que no es demasiado abierta en su pensamiento y demás, reacciona ante esta marcha? ¿Cómo pensás y cómo querés? Bueno, sí, siempre cuesta, ¿no? Pero nosotros venimos de lucha, en lucha, nuestros derechos los ganamos luchando, y creo que esto también lo vamos a ganar luchando, y creo que las personas tienen que conocer, no juzgar, todos somos libres, todos somos distintos, pero podemos convivir en paz. Gracias, Fabián, muchas gracias por estas palabras. La lucha y la alegría, ¿no? Y creo que de eso se trata. Las luchas no hay que perder la alegría, sobre todo, y el orgullo, como decía él. Pero bueno, los autoritarismos siempre negaron la alegría del pueblo, negaron al diferente, al distinto. Y vamos a hablar de la historia, creo que la historia ha marcado también esto. Aquellos que tenemos unos cuantos años y que vivimos algunas dictaduras en nuestro país, yo recuerdo la dictadura de Onganía, allá que derrocó a Ilía en el 66, y recuerdo cómo se perseguían a los hippies, a los que tenían pelo largo, cómo se perseguían a las mujeres porque usaban pantalones, le rompían los pantalones,
recuerdo eso y era un joven, yo era muy pequeño, pero bueno, veía esa situación y de qué manera hacían las cruces en los cabellos, le cortaban los cabellos a la gente que tenía pelo largo. ¿Cómo los autoritarismos, cómo reprimieron al distinto, a aquellas manifestaciones de libertad, en definitiva, porque esto eran manifestaciones de libertad? Ni la moda, ni los cambios, ni los pensamientos se respetan en los autoritarismos. Y eso también tenemos que dejarlo en claro, porque más allá de las disidencias sexuales, que es una forma también de expresión, a veces las sociedades marcharon mucho más que la cuestión de la sexualidad o la expresión sexual, sino también en la libertad. Y esto forma parte de un todo. El sujeto, la persona es un todo, ¿no? Y creo que también en esta reflexión de mi parte, seguramente vos tendrás la tuya, creo que tenemos que seguir trabajando y seguir evolucionando. Y con el conocimiento, la historia nos marca algunas cuestiones que nos tenemos que volver atrás. Porque creo que los pueblos que olvidan su historia son los mismos que cometen los mismos errores. Y creo que de eso se trata, no volver a cometer errores. Exactamente, Aldo, me sacaste las palabras de la boca. Y para cerrar esto, Perdón, perdón, tenía perdón. Se ve que pensábamos similares, por lo menos. exacto, estaba pensando lo mismo. Y la verdad que sí, ¿no? Vivimos situaciones, y la vivimos de muchos lugares, la vivimos en la calle, la vivimos dentro de los colegios mismos. Yo recuerdo siendo adolescente, iba a un colegio muy tradicional de Santa Fe, en donde nos hacían arrodillar y nos cortaban los ruedos de los guardapolvos, porque tenía que llegar hasta el piso, y nos llegamos a casa con los ruedos de los guardapolvos descosidos, esas cosas que voy a decir realmente. O entrar a la escuela normal con el cabello largo y con el cuello que lo tapara. Y después cuando se nos volvió los rulos y se nos veía el pelo largo, nos hacían ir a dirección a firmar que tenían el compromiso de no ir más con el pelo largo. Vivimos épocas Exacto. de dictadura. Esas cuestiones que hoy las vemos tan ridículas, ¿no? Y que pasaron. Y yo lo que espero, Aldo, es que dentro de unos años también veamos ridículo, como vemos esto, también veamos ridículo la discriminación por una inclinación sexual. Esta marcha a mí me dio, la verdad que me dio muchas cosas lindas, ¿no? Me dio, hace años que no iba a una marcha. Yo creo que desde las marchas de las luchas gremiales hace años que no participaba. Pude participar con mis hijos, con ambos, con mis nueras, y tuve esa satisfacción. Y también, bueno, terminar pidiendo por una sociedad más inclusiva y más tolerante, en donde todos nos podamos sentir más cómodos. Bueno, Sí, muchas gracias por tu participación en la marcha, tu aporte al micro y sobre todo esto, ¿no? Trabajar en equipo, trabajar en un proyecto, creo que esto significa, ¿no? sí. Los proyectos son colectivos y creo que también tenemos que reivindicar esto. Y sobre todo también me parece sumamente importante que los distintos colectivos de la diversidad que en algún momento estaban desperdigados, se han unido y trabajen juntos, también es un aporte importante. Totalmente. Vamos a ir cerrando con la música de Resumiendo, Joaquín Sabina, agradeciendo tu participación e invitándote para la próxima semana. ¿Te parece bien? Gracias, Aldo, por supuesto. El lunes nos vemos y un beso a la audiencia. Gracias. Muchas gracias a vos.